La oferta, la demanda y la política económica. Este es el tema que se va a abordar. La política económica es la herramienta que utiliza el gobierno para intervenir en la economía. A través de la política económica se fijan objetivos de desarrollo, estrategias para incidir en el comportamiento de ciertos sectores. Cuando se hace una campaña de vacunación o se cambia la tasa de un impuesto, se modifica el presupuesto de un ministerio como de educación o cualquier otro, el gobierno está aplicando la política económica. Entonces, juega un papel muy importante porque a través de ella es como los gobiernos van a incidir, van a modificar y van a orientar el comportamiento de los sectores económicos. Ahora vamos a ver una de esas políticas económicas que es el control de precios. Y aquí tenemos dos conceptos interesantes. Precio máximo, el precio más alto al que legalmente se puede vender un bien. Precio mínimo, el precio más bajo al que legalmente se puede vender un bien. Estos dos conceptos van a ser indispensables porque son los que vamos a aplicar. El control de precios. Es posible que no todos estén satisfechos con los resultados del proceso de libre mercado. Suponga que la Asociación de Consumidores de helado se queja, pues opina que el precio de $3 por un vaso es muy alto para que todos disfruten de uno al día, que es una recomendación nutricional, que las personas tienen que consumir un helado al día. Mientras tanto, la Organización Nacional de Productores de Helado desaprueba el precio de 3, resultado de la competencia implacable, pues es demasiado bajo y reduce los ingresos de sus miembros. Cada uno de estos grupos cabildea para que el gobierno apruebe leyes que modifiquen los resultados del mercado mediante el control directo del precio de un vaso de helado. Venimos de ver el equilibrio de mercado, cómo confluyen las fuerzas de la oferta y las fuerzas de la demanda, y que esa interacción de muchos compradores y de muchos vendedores son los que establecen un equilibrio y ahí aparece una cantidad y un precio y que ambos salen satisfechos. Los consumidores compran el bien al precio que consideran justo, igual los vendedores ceden su bien por un precio que ellos consideran que están obteniendo el beneficio que tenían planificado y ambos se van contentos. Pero aquí lo que se nos está planteando es que se rompe ese esquema. Que por un lado, los consumidores están insatisfechos porque creen que el helado se está vendiendo muy caro. Y en el otro extremo están los productores que consideran que lo están vendiendo muy barato. Ambos están organizados, ambos tienen quien los represente y van al gobierno, van a hacer cabildeo, van a negociar, hacen acercamiento para que el gobierno apruebe leyes. Fíjense bien que apruebe leyes que modifiquen los resultados del mercado. Aquí estamos teniendo una intervención del Estado para controlar el mercado. Eso es lo que se plantea. Puesto que los compradores de cualquier bien o producto desean siempre el precio más bajo, mientras que los vendedores buscan siempre el precio más alto, los intereses de ambos grupos entran en conflicto. Si la Asociación de Consumidores de helado tiene éxito en su cabildeo, el gobierno determinará un precio máximo legal al que podrá venderse cada vaso de helado. ¿Cómo no se permite que el precio aumente por encima de este nivel? Este tope máximo autorizado se llama precio máximo. Aquí ya empezamos a ver la aplicación de algunos conceptos. El concepto de precio máximo, que dice que el concepto de precio máximo va a estar relacionado con los consumidores. Tenemos que tener bien claro esto. Entonces, quienes están solicitando un precio máximo porque ven que el actual precio les resulta muy alto son los consumidores. El precio máximo va a estar ligado
al consumidor, al comprador. En contraste, si los productores de helado son los que tienen éxito, el gobierno determinará un precio mínimo legal. Como el precio no puede caer por debajo de este nivel, el mínimo autorizado se llama precio mínimo. Y luego aquí tenemos un precio mínimo. Y el precio mínimo va a estar relacionado con los productores. Esto tenemos que llevarlo bien claro porque va a ser útil para el análisis. Ya de un solo, quienes solicitan el precio máximo son los consumidores. Quienes solicitan el precio mínimo son los productores. Eso tenemos que tenerlo a la mano. ¿Cómo afectan los precios máximos a los resultados del mercado? Esta es la gráfica del equilibrio que ya conocemos. Oferta, demanda. Aquí arriba siempre se va a producir excedente cuando la cantidad ofrecida supere la cantidad demandada. Abajo va a aparecer la escasez cuando la cantidad demandada sea superior a la cantidad ofrecida. Y aquí tenemos el equilibrio a un precio de 3 y a una cantidad de 100. Y partiendo del equilibrio, vamos a encontrar lo siguiente. Cuando el precio máximo es mayor que el precio de equilibrio, entonces se dice que el precio máximo no es relevante porque no controla la acción de las fuerzas internas del mercado, o sea, la ley de la oferta y la demanda. Aquí tenemos que recordar que el precio máximo es solicitado por los consumidores. Los consumidores están diciéndole al gobierno que 3 es muy caro, que 3 les resulta muy caro, que 3 es inalcanzable para ellos de momento, y que 3 les resulta que quieren un precio que les mejore su capacidad de consumo. Entonces, si la están comprando a 3 y les resulta caro, y se establece un precio máximo de 4, lejos de contribuir con los consumidores, los perjudica. Por lo tanto, este precio es irrelevante. Este precio es no relevante. No es relevante para los consumidores. Resulta no relevante porque si lo están pagando a 3 y hacen un decreto y los obliga a pagar a 4, ¿ganan o pierden? Pierden. Entonces, un precio máximo arriba del precio de equilibrio es no relevante. No controla las fuerzas del mercado a favor de los consumidores. Ya la lógica nos dice que para que el consumidor salga beneficiado, va a necesitar un precio inferior al del equilibrio. Va a necesitar un precio aquí, inferior a 3. Cualquier precio inferior a 3 le va a proporcionar un ahorro. Eso es lo que nos está diciendo. De manera clara, aquí aparece que para que el precio máximo sea relevante, tiene que ser este. Cuando el precio máximo es menor que el precio de equilibrio, entonces se dice que el precio máximo es relevante, porque sí controla la acción de las fuerzas internas del mercado, o sea, la ley de la oferta y la demanda, al decretarse una restricción activa. Otro concepto que por favor apuntemos, restricción activa. ¿Qué es una restricción activa? Pues es una imposición que se le está poniendo al mercado. El precio actualmente es de 3. Eso lo dictó el mercado. Las fuerzas del mercado dijeron el precio tiene que ser 3. Y la interacción de la oferta y la demanda estableció este precio. Pero ahora los consumidores acuden al gobierno y el gobierno para favorecerlos va a bajar el precio de 3 a 2. El gobierno. Pero esto va a tener también influencia en la cantidad. Porque al bajar el precio de 3 a 2, los productores
no van a querer vender más, sino que como están perdiendo, van a reducir la cantidad. Entonces, ahora la cantidad ofrecida a ese precio solamente va a ser de 75 y no de 100, se reduce. En cambio, los consumidores van a querer 125 porque está más barato. Pero el mercado no va a llegar con 125, el mercado les va a ofrecer 75, porque aquí se está estableciendo una restricción activa. Y de esta manera se está protegiendo a los consumidores. Proteger a los consumidores significa perjudicar a los vendedores, porque los vendedores antes recibían 3 y ahora por un decreto, por una ley que impone una restricción activa, van a recibir solamente 2. O sea, de momento quienes salen ganando son los consumidores al establecer un precio máximo. Entonces, el precio máximo para que sea relevante tiene que aparecer abajo del precio de equilibrio. Los inconvenientes que presenta un precio máximo es que van a generar escasez, porque los consumidores van a querer una cantidad superior y los vendedores van a disminuir la cantidad y eso va a provocar escasez. Pero los precios máximos van a beneficiar a los consumidores. ¿Cómo afectan los precios máximos al mercado? Cuando el gobierno establece un precio máximo obligatorio en un mercado competitivo, el bien o producto se volverá escaso y los vendedores deberán racionarlo entre un gran número de compradores potenciales. Como el bien se vuelve más barato, los consumidores quieren más. Es mayor la cantidad de gente demandándolo que la cantidad de producto disponible en el mercado, a tal grado que son tantos los que quieren el bien que terminan generándose conflictos. Pero los precios tienen la cualidad de funcionar de una especie de reguladores automáticos del mercado. Y al volverse una situación como esta, donde la demanda es muy superior a la oferta, donde la cantidad demandada es superior a la cantidad ofrecida, aparecen algunas figuras como los racionamientos, que usted llega al supermercado y le dicen, solo le vendo 2 paquetes de ese producto. O le dicen, el que quiere ese producto tiene que hacer fila. O para poder llevar de ese producto, usted tiene que comprarme 500 lempiras o 1000 lempiras de esto. Son maneras automáticas que a través de los precios se pueden regular esa cantidad de demanda en exceso que hay. O sea, que ayudan a racionar la cantidad a la que tienen acceso los compradores. Aquí tenemos ahora el otro caso, el precio mínimo. ¿Cómo afectan los precios mínimos a los resultados del mercado? Cuando el precio mínimo es menor que el precio de equilibrio, entonces se dice que el precio mínimo no es relevante. Ojo, que estamos ante la presencia de un precio no relevante. No es relevante, porque al no infringir el decreto no controla la acción de las fuerzas internas del mercado, o sea, la ley de la oferta y la demanda. Ahora dijimos que el precio mínimo está relacionado con el vendedor, con el productor. Vino el productor y va al gobierno, la asociación de productores. Fíjense que estamos vendiendo el helado a 3, pero 3 es insuficiente. Con 3 no cubrimos los costos. Con 3 estamos perdiendo. Necesitamos que por decreto nos ayuden. Entonces, ¿de qué manera les va a ayudar? Pues poniendo un precio superior a 3. Un precio por arriba de 3. Si sube el precio para acá, ellos se van a ver beneficiados. Pero como en este momento el precio está en 2, a ellos no les es atractivo. Porque si con 3 están perdiendo y se baja de 3 ese precio,
la situación empeora y genera, igual que antes, escasez. Entonces, esto no es rentable para los productores. Ellos fueron al gobierno a solicitar un precio mínimo, pero ya la lógica nos está diciendo que para que ellos salgan beneficiados, ese precio mínimo tiene que ser superior al precio de equilibrio de 3. Cualquier precio por arriba de 3 va a beneficiar a los productores. Y aquí tenemos que cuando el precio mínimo es mayor que el precio de equilibrio, entonces se dice que el precio mínimo es relevante, porque sí controla la acción de las fuerzas internas del mercado, o sea, la ley de la oferta y la demanda al decretarse una restricción activa. Ya conocemos el concepto de restricción activa, y aquí ahora el precio pasó de 3 a 4 y contentos los productores. Entonces, como el precio pasó de 3 que estaba aquí a 4, ahora va a haber un nuevo equilibrio. Ellos van a querer vender más. A 3 querían vender 100, a 4 van a querer vender 120 para tener más ingresos. Pero resulta que los consumidores se ven perjudicados y no van a comprar 100. Ellos solo van a querer comprar 80. Y los consumidores van a querer 80 y se va a generar un excedente. Pero el precio max mínimo, el precio mínimo situado arriba del equilibrio, va a beneficiar a los productores, va a ser relevante para los productores. Este precio mínimo va a ser relevante para los productores. Aquí lo dice, es relevante cuando el precio está arriba del equilibrio. Esto nos demuestra que siempre consumidores y productores van a estar en constante presión uno sobre el otro. Los consumidores para lograr precios bajos y los productores para vender al precio más alto. Y ese es el juego. Y el que tenga mayor capacidad de incidencia, de cabildeo con las autoridades, va a lograr controlar el precio. Vamos a ver otro tema importante y muy ligado a los precios, que son los impuestos. Los impuestos. El gobierno, en todos sus niveles, desde la administración central hasta las administraciones locales, municipalidades o de las pequeñas ciudades, utilizan los impuestos para recaudar ingresos, para realizar proyectos públicos como las carreteras, escuelas, hospitales, la defensa nacional, entre otros. O sea, el gobierno necesita impuestos para poder ayudarle a la población. O sea, los gobiernos tienen una función de redistribuir el ingreso. Le ponen un impuesto a los que más tienen para darle a los que menos tienen. Así funciona. Educación, salud, seguridad, carreteras, puertos, todo eso se construye con el dinero que aportan los impuestos. Esta universidad es una universidad pública que obtiene los fondos de los impuestos que todos pagamos. Ustedes lo que pagan al año es una cuota simbólica, prácticamente gratis. ¿Y por qué gratis? Porque los impuestos sirven para cubrir, para pagar docentes, personal administrativo, darle mantenimiento a los edificios, comprar materiales. Si no, comparen el precio que tuviera que pagarse en una universidad privada, pero no se paga porque es una universidad pública que se nutre de los impuestos. Y eso, entonces el gobierno va a jugar un papel de redistribuir los ingresos, cobrándole a los que más perciben para dárselos a los que menos tienen. Y hay dos tipos de impuestos. Impuestos directos, que son los que se pagan en una ventanilla de manera directa. Usted va, los paga en una ventanilla,
impuestos sobre la renta, impuestos sobre la importación de mercaderías que vienen del extranjero. Voy y los pago en una ventanilla de un banco, de una oficina estatal. Y también están los impuestos indirectos, que no se sienten. Esos impuestos silenciosos, pero que todos los pagamos. Cada vez que ustedes compran una recarga, cada vez que consumen un refresco, que van a comprar un churro, una camisa, zapatos, todo eso está pagando impuestos. Pero no nos damos cuenta. ¿Quiénes pagan impuestos? Todos los que consumimos. Cada vez que usted va a adquirir un bien, está pagando impuestos. Pero estos son impuestos indirectos, que sirven, como lo dije, para nutrir el presupuesto público. De ahí se nutren. Y aquí viene la pregunta, ¿y quiénes pagan los impuestos? Eso se responde con este concepto que tenemos aquí, que se llama incidencia fiscal. Por favor, anoten esto. Manejen estos conceptos. Incidencia fiscal. Forma en que los participantes de un mercado comparten la carga del impuesto. Incidencia del impuesto. Si se conoce esto. O incidencia fiscal. ¿Sobre quién cae la carga del impuesto? Eso significa, ¿quién paga el impuesto? ¿Lo pagará el productor? ¿Lo pagará el consumidor? ¿O ambos compartirán la incidencia fiscal o incidencia del impuesto? Bueno, eso es lo que se va a analizar a continuación. Vamos a partir del supuesto que el gobierno decreta un impuesto de 50 centavos sobre los helados. Y ahora vamos a ver cómo afectan los impuestos sobre los compradores. Primero vamos a analizar cómo afecta a los consumidores ese impuesto decretado por el Estado. Vamos a analizar sobre quién recae la incidencia de ese impuesto. Partiremos para el análisis del gráfico de equilibrio de mercado y vamos a seguir los pasos ya establecidos. Primero preguntándonos qué afecta. Segundo, cómo lo afecta. Y tercero, graficar. Cambia el cuarto paso, ya que cuando hacíamos un análisis de equilibrio de mercado, eh, se determinaba qué sucedía con el precio y con la cantidad. Ahora lo que vamos a ver es sobre quién recae la incidencia del impuesto. Los tres primeros pasos siguen siendo los mismos. Cambia el cuarto. Y el problema planteado es, se decreta un impuesto de 50 centavos que lo van a pagar los consumidores. Análisis de equilibrio, ¿qué afecta? Los consumidores. Y los consumidores están del lado de la demanda. Por lo tanto, afecta a los consumidores, afecta la demanda. Afecta la demanda. Si sube el precio porque hay un impuesto, ¿cómo la va a afectar? Pues va a disminuir el precio está en 3, se decreta un impuesto de 50 centavos. La lógica nos está indicando que ahora el precio sería de 3.50, porque ese impuesto lo van a asumir los consumidores. Veamos entonces qué pasa. Ya dijimos, afecta la demanda, la disminuye. ¿Cómo se grafica una disminución de la demanda? Se grafica con una
nueva curva hacia la izquierda y le ponemos un nombre. Demanda 1. Tenemos un nuevo equilibrio, un equilibrio inicial entre 100. Ahora tenemos un nuevo equilibrio que sería 90. La ley nos dice que al subir el precio la cantidad va a bajar y estaríamos en una cantidad de 90. Pero aquí ocurre algo, y es que la cuantía del impuesto es de 50 centavos. Y está ocurriendo algo porque el impuesto lo están compartiendo tanto el consumidor como el productor. Y vamos a ver que el productor, ante la subida del precio de 3 a 3.50, él sabe que le va a disminuir la cantidad, que las personas no van a tener la misma capacidad de consumo, que van a comprar menos. Entonces él dice, prefiero perder un poco y evitar una caída catastrófica en el precio. ¿Y qué ocurre? Pues aquí ocurre algo interesante, que el productor dice, si le paso todo el impuesto al consumidor, se me van a caer las ventas, yo voy a absorber una parte. Y él antes recibía 3, ahora prefiere recibir 2.80 y solamente trasladar una parte del impuesto al consumidor. El consumidor antes pagaba 3, ahora va a pagar 3.30. Y tenemos esta sección de aquí que tiene un valor de 50 centavos, que es el importe del impuesto. Y estos 50 centavos van para el gobierno. 2.80 va a recibir el que vende. 3.30 va a pagar el consumidor. 50 centavos, que sería toda esta región que está aquí, van para el gobierno. Entonces ya tenemos la gráfica. Graficar, ya está graficado. Ahora nos resta contestar la cuarta pregunta. Incidencia del impuesto. Respuesta. Ambos comparten la carga del impuesto. Ambos comparten la carga del impuesto. Se decretó un impuesto de 50 centavos. El que es compartido entre el productor y el consumidor. Toda esta región anaranjada que vemos aquí corresponde a la parte que se lleva el gobierno. ¿Y qué está haciendo el gobierno al cobrar impuestos? Pues está elevando el precio que paga el consumidor y disminuyendo los ingresos que recibe el productor. Y eso obliga que ambos compartan la incidencia del impuesto, que ambos estén dispuestos a pagar el impuesto, porque el productor o vendedor prefiere sacrificar un poco de sus ganancias a que se le caigan estrepitosamente las ventas. Veamos ahora
El otro caso, un impuesto sobre los vendedores. Igual, 50 centavos. Los vendedores están haciendo la acción de oferta. Por lo tanto, ¿qué afecta? La oferta. Afecta la oferta. ¿Cómo la afecta? También la va a disminuir. Porque al volver más caro el precio y perjudicar los ingresos de los productores, los hace que disminuya la cantidad de bienes que están dispuestos a vender. ¿Cómo la va a afectar? La va a disminuir. Y vamos a proceder a graficar una disminución de oferta. ¿Cómo se grafica una disminución de oferta? Con una línea paralela hacia la izquierda de la oferta. Y le ponemos O1 para que se entienda el sentido del movimiento. Le dibujamos las flechitas. Y procedemos al análisis. ¿Qué está ocurriendo? Pues que pasamos del equilibrio inicial en 3 y 100 a un nuevo equilibrio. A un nuevo equilibrio que va a estar en estos puntos. Disminuye la cantidad a 90. Y igual que antes, se aprecia que el impuesto es compartido entre ambos, que tanto el consumidor como el productor comparten la carga del impuesto. El productor va a absorber una parte y solo va a recibir 2.80, y que el consumidor pagaría 3.30. Y esto ocurre porque si él paga todo, igual que antes, se le van a caer las ventas y se va a ver muy perjudicado. Aquí tenemos la gráfica y hacemos el análisis de incidencia. ¿Quién paga el impuesto? ¿Quién paga el impuesto representado, igual que antes, por toda esta región que está aquí? Se aprecia que hay una diferencia de precios entre 3.30 y 2.80, que va a corresponder a 50 centavos. Que se los va a llevar el gobierno. Esta región que está en rojo es la porción que va para el gobierno. 2.80 recibe el productor, que antes recibía 3. 3.30 está pagando el consumidor, que antes pagaba 3, y el gobierno se nutre con 50 centavos. Y funcionan los impuestos. En ambos casos vimos que ya sea que se decreten impuestos para los consumidores o para los productores, ambos van a compartir la incidencia del impuesto. Los dos comparten la carga del impuesto. Conclusión. De esta manera se hace el análisis de la incidencia de los impuestos, siguiendo los mismos pasos.
¿Qué afecta? ¿Cómo afecta? Esa es la gráfica y después se ve cómo actúa la incidencia. Vamos a plantear otra situación y es que a veces los gobiernos decretan lo que se conoce como una banda de precios. Y esa banda de precios va a establecer un precio mínimo y un precio máximo. Ya vimos que el precio máximo va a beneficiar a los consumidores y un precio mínimo va a beneficiar a los productores. Pero el gobierno viene y dice, establece una banda de precios, un precio mínimo y un precio máximo. Y lo que está dejando es imponiendo una restricción activa a través de un precio mínimo y un precio máximo. Deja que las fuerzas de la oferta y la demanda tengan un espacio para relacionarse entre 2 y 4, diciendo el precio mínimo al que se puede vender el helado es 2 y el precio máximo y mínimo va a estar entre 2 y 4. Establece un precio mínimo de 4 para darle espacio a los productores y un precio máximo de 2 para darle espacio a los consumidores. Y luego entonces el libre juego de la oferta y la demanda va a estar entre esa banda. Esto ocurre mucho con el precio de los granos básicos para garantizar un ingreso a los productores y para garantizar que los consumidores no los compren a precios exorbitantes. Se llama y se conoce teóricamente como precios de garantía. Y esos precios de garantía van a jugar ese importante papel, dejar un espacio para que interactúen la oferta y la demanda. Ahora veamos estas conclusiones sobre los impuestos. La comparación de los impuestos sobre los compradores y los impuestos sobre los vendedores nos llevan a la conclusión de que son equivalentes. En ambos casos, el impuesto establece una brecha entre el precio que pagan los compradores y el que reciben los vendedores. Esta brecha es la misma independientemente de que el impuesto se establezca sobre los compradores o sobre los vendedores. En cualquiera de los dos casos, la brecha desplaza la posición relativa de las curvas de oferta y demanda. En el nuevo punto de equilibrio, los compradores y los vendedores se reparten la carga del impuesto. La única diferencia entre los impuestos sobre los compradores y los impuestos sobre los vendedores se halla en quién entrega el dinero al gobierno. La elasticidad y la incidencia del impuesto. Cuando la elasticidad de la demanda es baja o pequeña, los compradores o consumidores son menos sensibles a los cambios en el precio. O sea, que es inelástica y la forma de la curva de demanda es menos inclinada o más vertical. No tienen buenas alternativas a consumir este bien. Cuando la elasticidad de la oferta es baja o pequeña, los vendedores o productores son menos sensibles a los cambios en el precio, o sea que es inelástica o menos elástica, y la forma de la curva de oferta es menos inclinada, o sea más vertical. No tiene buenas alternativas a este bien. Cuando se grave el bien, el lado del mercado que tiene menos alternativas es menos sensible, o sea que es inelástico o menos elástico y no puede abandonar fácilmente el mercado y por lo tanto debe soportar una mayor parte de la carga del impuesto. Esta teoría se ve un tanto complicada, pero aquí la vamos a abordar de manera fácil. Tenemos un gráfico que nos está mostrando una oferta elástica y una demanda inelástica. Una oferta elástica significa que la curva de oferta es más plana, más horizontal.
Y una demanda elástica significa que la curva es más vertical. Cuando la oferta es más elástica que la demanda, la incidencia fiscal recae en mayor medida en los consumidores que en los productores. Y aquí tenemos el precio que pagan los compradores, el precio que pagan los vendedores y el precio del equilibrio inicial. ¿Qué nos está ilustrando esto? Pues que toda esta porción de aquí, esta porción desde aquí hasta aquí, es la carga del impuesto. Pero que ese impuesto se está repartiendo entre consumidores y vendedores en dos partes, pero que una parte es mayor. Que vemos que la curva de demanda está absorbiendo la mayor cantidad del impuesto porque la curva de demanda es inelástica. Que la curva de oferta está absorbiendo menos impuesto porque la curva de oferta es elástica. Esto nos lleva a la conclusión de que la incidencia del impuesto recae en la parte más inelástica del mercado, dependiendo del tipo de bien, por supuesto. Pero esa es la lógica, que la incidencia del impuesto va a recaer sobre la parte más inelástica. Analicemos el otro caso, a la inversa. Oferta inelástica, más vertical, demanda elástica. Cuando la demanda es más elástica que la oferta, la incidencia del impuesto recae en mayor medida en los productores que en los consumidores. Aquí vemos los precios que pagan ambos, precio para los compradores, precio que reciben los vendedores y todo el impuesto. Y ellos nos está diciendo que la parte más elástica del mercado va a recibir la mayor carga del impuesto. Vemos que la oferta es más inelástica, una oferta mucho más vertical. Entre más vertical sea la curva de la oferta, más va a recaer el impuesto sobre ella. Y entre más horizontal sea la curva de la demanda, menos va a recaer el impuesto sobre ella. Eso es lo que nos está diciendo aquí, que la parte más inelástica va a soportar más la carga del impuesto. Este impuesto que va para el gobierno está representada por toda esta sección. Vemos que esta pequeña parte la va a pagar la demanda y que toda esta parte más grande la va a pagar la oferta. Y ello se debe a que la oferta es inelástica, es más vertical, y la demanda es más elástica o más horizontal. Repitiendo la conclusión, la parte más inelástica del mercado va a absorber la incidencia del impuesto. Con esto hemos concluido esta parte. Igual que siempre, ahora dejaremos un espacio para preguntas, comentarios, sus observaciones. El tiempo es de ustedes. Prosigamos.